Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Aleluya. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Alguien en este lugar tiene un grito de guerra que pueda levantar para el Rey de Reyes. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. Si eres libre, salta, grita, corre, porque Él está en este lugar. Y a su nombre. Somos la generación que danza para Él. 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 Aleluya. Nos gozamos en tu presencia, Jesús. Canto, danzo, por eso canto, danzo, salto. Señor, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde, Señor, tarde, noche, ya poniendo todo esto en tus manos, Señor. Queremos, en el nombre de Jesús, trasladar un mensaje, Señor, que pusiste en la mañana en nuestro corazón, y queremos, Señor, trasladarlo nuevamente con el afán de hacerlo bien, Señor, de llevar un mensaje que llegue a aquel que lo necesita, el que necesita una palabra, que en el nombre de Jesús la pueda recibir. Yo te ruego que desde ya tomes control, por favor, Espíritu Santo, que quites todo estorbo del enemigo, que podamos iniciar, Señor, hacerlo bien y terminar de acuerdo al propósito tuyo. Ponemos todo en tus manos, las personas que se conectan, las que van a ver este mensaje, las ponemos en tus manos, Señor. Sobre todo te ruego que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Pero por sobre cualquier necesidad, Señor, nosotros te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas, en el ministerio, en cada una de las familias, en cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queremos darles la bienvenida. Este es una especie de culto, yo diría que de manera extraordinaria. Queremos, en la mañana dimos este mismo tema, pero queremos grabarlo bien. Ahí tuvimos unos inconvenientes, pero bueno, lo importante es que vamos a tratar con la ayuda del Señor y con la guía de su Espíritu Santo de trasladarles el tema para que quede bien grabado y usted lo pueda escuchar con mayor claridad y sin ningún tipo de interrupciones. Cuando se habla, mire, todos nosotros, todos, desde que estamos allá en el cielo, que todavía no sabemos cuál va a ser nuestra familia asignada por parte de nuestro Señor, todos tenemos un propósito en el cual Dios nos toma a nosotros en espíritu y nos envía a una familia. Entonces, hay tres palabritas que yo quisiera hablarle de ella. Una se llama propósito, la segunda es proceso y la tercera es promesa. Entonces, que Dios añada mucha bendición a esta palabra. Siempre el Señor da otros ángulos, da otras luces en relación al mensaje. Si usted lo escucha en la mañana y lo está escuchando, pues
Espero que pueda escuchar algo diferente, pero sobre todo que su corazón pueda ser edificado, que su alma, su espíritu, alma y cuerpo pueda ser edificada de parte del Señor. Miren, el propósito está en nosotros, es decir, venimos a la tierra con un propósito. Ahora, toca a nosotros descubrir cuál es el propósito. Ahora, para llegar a la promesa, miren, nosotros venimos con un propósito y una promesa, pero en medio de los dos está el proceso. Y usted diría, pastor, ¿y qué es el proceso? Mire, el proceso es la transformación que nosotros recibimos de parte de Dios y la que nosotros nos enfrentamos a través de pruebas, a través de adversidades, pero de una u otra manera el Señor nos está tallando a su manera, a su imagen y semejanza para que nosotros podamos llegar y obtener la promesa. Estas tres posiciones es exactamente como salir de Egipto, pasar por el desierto y llegar a Canaán, que es la promesa. Egipto es el propósito porque el propósito de Dios para su pueblo era que estuviera ahí esclavo y le levantó un libertador llamado Moisés. El proceso es todo el desierto que atravesaron y la promesa es Canaán, que es la misma promesa que Dios tiene para nosotros, para darnos una vida en abundancia. Entonces, yo quisiera hablarles esta noche o este día de que sin propósito no hay recuperación. Mire, estamos en el año de la recuperación. Estamos en el año de la recuperación. No hemos terminado todavía el año. Entonces, hay cosas que Dios quiere que recuperemos. Fíjese que alguna de las notas que yo pues agregué o tengo por acá es que, mire, los procesos, póngame atención, y porque en la mañana le decía a los que estaban ahí, no anoten, sino que escúchenme o anoten así de una manera tal vez resumida. Pero hoy sí podemos anotar, porque le va a servir algunos apuntes que yo tengo por acá. Miren, los procesos son el camino al propósito. Es decir, no hay una promesa cumplida en nuestras vidas si antes no pasamos un proceso. Entonces nos enseña la palabra que los procesos son el camino al propósito. Entonces el problema es que si nosotros abandonamos el proceso, estamos abandonando el propósito. Ponga atención a eso porque muchas personas quizás hoy están abandonando en los procesos en los cuales tal vez Dios les ha permitido estar. Entonces, mire, si usted abandona el proceso, entonces está abandonando el propósito de Dios y mucho menos va a poder llegar a la promesa. Por eso es bien importante entender de que todos de una u otra manera estamos en un proceso. Algunos tienen procesos económicos, otros procesos legales. Yo espero que en el nombre de Jesús no seamos nosotros. Otros tienen procesos familiares, procesos en el trabajo. En cualquier lugar hay algún tipo de proceso que alguna familia está viviendo, algún hermano, alguna hermana, en los cuales Dios le dice esta mañana que si nosotros nunca atravesamos por un proceso, realmente entonces estamos viviendo por vivir. Algo está pasando que no estamos bien. Hermano, si usted en su vida, yo lo dudo, y nosotros en nuestra vida no hemos atravesado ningún proceso o quizás estemos atravesando, entonces algo no está bien. Porque para llegar a la promesa, para llegar a la tierra en abundancia que Dios tiene para nosotros, tenemos que atravesar el proceso. Propósito, proceso y promesa cumplida. Entonces, el Salmo 138:8, no se olvide, Dios nos dice esta tarde, este día, que no abandonemos el proceso. No abandonemos en el proceso al Señor, porque cuando abandonamos el proceso, estamos abandonando el propósito para el cual Él nos envió a esta tierra y no vamos a poder obtener la promesa de bendición que Él quiere darnos. El Salmo 138:8, la Biblia del lenguaje sencillo dice, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Yo les decía en la mañana a los hermanos, tal vez usted lo escuchó, pero nunca está de más escucharlo nuevamente. La Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dice, Él no abandona la obra de sus manos. Entonces, mire qué tremendo, entre la promesa de cumplimiento de propósito y la promesa de que la garantía que Él no nos va a abandonar como hijos que somos, ¿sabe qué está en medio? El amor. Entonces vemos propósito, proceso y promesa. Aquí en el Salmo 138:8 hay tres palabras. Está cumplirá su propósito, está el amor y por último está abandones. Entonces el cumplimiento de la promesa, en medio de todo eso está el amor, porque esto es por gracia. Entonces, mire, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros necesitamos ser procesados
para estar capacitado para poder recibirlo. Mucha gente quiere bendición, pero no está capacitada para poder recibir la bendición. Mucha gente anhela algo en Dios, anhela algo en su vida, pero quizás no quiere pasar el proceso y ser preparado. Entonces, veo aquí un principio muy hermoso, que los procesos nos preparan para poder recibir la bendición y que no nos estorbe la bendición. Les decía en la mañana también, y se los ratifico, que la mayor prueba que nosotros tenemos es en la bendición, porque la bendición o nos acerca más a Dios agradecidos o nos aleja de Dios pensando que es por lo que nosotros somos o por nuestras propias fuerzas. Entonces, tomamos como no se olvide, tu amor por mí no cambia. Entonces, este es el fiel de la balanza. El amor de Dios por nosotros nos va a ayudar a pasar el proceso. Ahora, no se olvide, los procesos, pruebas, desiertos y adversidades nos forman. ¿Para qué? Para estar preparados para lo que vamos a recibir en Dios. Mire, vamos a usar a David como modelo, porque David, a pesar de ser un conquistador, el dulce cantor de Israel, aquel que el Señor dijo, él tiene un corazón conforme al mío, David cometió algunos errores que nos sirven de ejemplo a nosotros para entender que en el proceso de lo que a él le pasó, nosotros tenemos que decir, ok, Señor, gracias por avisarme. Y eso está en la palabra. Entonces, David nos enseña que la promesa inicia con el llamado. Miren, a veces nosotros luchamos por grandes cosas, pero no nos acordamos o no nos percatamos de que hay que atravesar grandes procesos. Grandes cosas implican grandes procesos. Grandes cosas que anhelamos implica grandes procesos. Entonces, en primera de Samuel 16, 11 y 12 dice, y Samuel dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y que venga acá, le dijo el profeta Samuel. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo al profeta Samuel, levántate, úngele, porque este es. Entonces, miren, usted conoce la historia. David, quizás él ni cuenta se daba, él ni se imaginaba, pero él se dedicó a pastorear las ovejas de su padre. Me imagino como quizás era el menor, pues este es un postulado, no es que es doctrina, quizás era el menospreciado, se nota acá que no lo tomaban en cuenta en muchas cosas. Pero David estaba trabajando en lo que el Señor le había mandado a trabajar, él se estaba formando, él se estaba ejercitando. Entonces vemos en David un proceso el cual comienza con un llamado. Entonces, si usted quizás siente que Dios lo ha olvidado, usted siente que quizás no es tomado en cuenta en una iglesia o no es tomado en cuenta en el trabajo o en algún lugar, entonces siga haciendo las cosas con excelencia, porque Dios, el día que usted menos piense, va a decir, este es, úngele. Entonces, el proceso, mire, el proceso que tal vez usted en este momento está viviendo no es más grande que el propósito de Dios, pero hay que pasarlo, no hay que abandonar el proceso. Entonces, no abandone el proceso, enfoquémonos en el propósito. Le repito, el proceso que quizás usted está viviendo en la familia, en su vida personal, en el ministerio, no sé en qué área esté viviendo un proceso. Ese proceso, hermano, hermana, ese proceso no es más grande que el poder y el propósito de Dios. Así que no abandonemos, enfrentemos, pasemos este proceso de la mano del Señor, porque todo inicia con un llamado. Es que el llamado no solo es ser enviado a predicar. El llamado es la comisión existencial de la cual Dios nos ha dado a nosotros para que podamos salir adelante. Entonces, vemos que todo comienza con un llamado. Luego nos damos cuenta de que lo que Dios quiere hacer es perfeccionar la obra en nosotros. Ahora, ese es un proceso. Entonces, lo que le estoy trasladando es, porque usted dirá, pastor, pero es que yo estoy en este momento todo tranquilo. No, está pasando un proceso que usted no se da cuenta que Dios está operando en su vida a través del Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, es decir, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Cristo viene pronto. Fíjese que no les conté eso en la mañana, por eso le digo, Dios pone otras cosas y qué lindo es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, mire que yo soñé anoche, soñaba que estábamos con mi esposa visitando una familia. La familia había tenido una pérdida y la pérdida era una niña. Entonces,
yo miraba que la madre era la que le decía hija, entonces le decía a la hija que resucitara. Le decía, es un sueño, ¿verdad? Por si lo acaba de sintonizar, va a decir usted, ¿de qué está hablando el pastor? Entonces ella le decía a la hija, resucita, hija, te extraño. Y ella lloraba. ¿Y qué creen que pasó? Fue un sueño, pero a mí me quedó sonando eso, me quedé pensando en algo. Hermano, fíjense que yo vi que la niña se levantó, pero solo se levantó, cuando se levantó solo yo la miraba. Y ella me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dice, no vale la pena porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿qué me estaba diciendo la niña que había resucitado en ese momento, en el sueño? Que estaba bien que resucitara, que vamos a resucitar, pero cuando Cristo venga. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de que quizás muchos solo hablamos de los procesos que pasamos en las pruebas, en los desiertos. Pero yo veo aquí un proceso que Dios está haciendo en usted y en nosotros a través del Espíritu Santo de perfeccionarnos, de moldearnos. A veces lo hace como un alfarero, a veces lo hace como un carpintero, a veces lo hace como un arquitecto, a veces lo hace como un ingeniero. No sé cuál es la faceta que Dios esté utilizando en su vida, pero que vamos a ser perfeccionados hasta el día de Cristo, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué quiere Dios? Si nos dice esta mañana, o este día, o esta tarde, o esta noche, ¿sabe qué nos dice Dios? No abandonemos. Porque si usted había estado pensando en abandonar por el proceso que está viviendo, entonces le quiero recordar algo. Dios es más grande que cualquier proceso. El propósito de Dios para su familia, para su vida, es más grande que cualquier proceso. Entonces, cuando aquí dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, entonces esa palabra buena obra, ¿cuál es la buena obra? Mire, yo me vi una sorpresa, ya lo había leído, pero quizás usted, si yo le preguntara en este momento, ¿qué es hacer la obra del Señor? Usted dirá, sí, pastor, es predicar, es ir a las naciones, es barrer la iglesia, es levantar las sillas, es apoyar a los ministerios. Sí, es parte de. Pero mire dónde comienza la buena obra. Juan 6:29, la Reina Valera 60 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esta es la buena obra. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la buena obra, hermano, realmente, ¿sabe cuál es? Que nosotros creamos en Cristo, que creamos en el Padre, que creamos en el Hijo y que creamos en el Espíritu Santo. Pero como aquí está hablando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios nos está diciendo, ¿sabes cuál es la buena obra? El propósito para el cual yo te envié a la tierra es que creas en mí. Eso es toda la buena obra, porque ahí comienza lo demás. Luego de creer en Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Luego de creer en Cristo. Entonces, mire, se trata de que usted y yo seamos conocidos en el cielo. Porque mucha gente quiere ser conocida en la tierra. Mucha gente quiere fama, quiere fortuna, quiere muchas cosas. Pero la pregunta será, en este caso será, o sería, ¿somos conocidos en el cielo? Somos conocidos en el mundo espiritual. Es que de eso se trata. Hay personas que hacen, hermano, hay personas que hacen una labor callada. Por ejemplo, los intercesores, los que oran, los que están ahí, ayudan al pobre, ayudan al prójimo sin hacer nada de bulla. Esas personas son los que son conocidos en el cielo. Entonces, nosotros tenemos que anhelar ser conocidos en el cielo, porque cuando yo les decía también eso en la mañana, si nosotros, el ser conocido en el cielo, es porque nosotros estamos conectados en el cielo, porque conocemos a Cristo. Porque no solo es decir soy cristiano, no solo es decir tengo vida eterna, es tener una relación cercana con el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conectados con el cielo, no necesitamos nada de la tierra. Al estar conectados en el cielo, no vamos a necesitar nada de la tierra. Y mire, una de las cosas que yo anoté por acá es que dice que Dios nunca nos va a entregar algo en nuestras manos, a menos que estemos capacitados. Entonces, ¿qué nos va a capacitar para que Dios nos entregue algo en nuestras manos? El proceso, el propósito, con el proceso para llegar a tener la promesa en Dios. Entonces, Dios no nos va a entregar algo, recuerde, Dios no nos va a entregar algo en nuestras manos, en la familia, si no estamos preparados. Por eso el proceso que usted está viviendo en este momento, tómelo, ¿sabe cómo? Como la preparación para algo más grande, que eso es lo que Dios quiere darnos. Entonces, vamos a comenzar a ver, son algunos
algunas cosas que se derivan de 1 Samuel 31, porque vimos que íbamos a tomar como ejemplo al rey David. Lo primero es que nos enseña el rey David. Entonces aquí comenzamos a entender, ya vimos que el proceso, que todo comienza con la promesa, que todo comienza con el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso ahí comienza. Nos dimos cuenta que Cristo es el que perfecciona la buena obra en nosotros. Eso se llama proceso, por eso no hay que abandonar. Porque Dios nos está preparando en este proceso. ¿Para qué? Para poder recibir las cosas que Él va a poner en nuestras manos para desarrollar su obra, pero también para ser bendecidos. Entonces, vimos que el perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros. ¿Cuál es la buena obra? Conocer al Señor. Entonces, vamos a comenzar a ver qué produce en nosotros el proceso. ¿Qué produce en nosotros la prueba? ¿Qué produce en nosotros el desierto? Pero le vamos a llamar proceso. Porque toda situación en nuestra vida es para formarnos. Entonces lo primero que vimos acá es, todo proceso nos forma el carácter. Mire, Dios quiere que usted y yo tengamos carácter. Hay personas en Dios que tienen un carácter explosivo, pero para otras cosas. Pero para cambiar atmósferas, como para enfrentar al enemigo, no tienen carácter. Entonces veamos 1 Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas, mire qué tremendo, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a servir el camino. Mire, vemos aquí entonces, iniciamos viendo el proceso que el rey David, porque allá lo dejamos, aquel niño que Dios lo unge, lo escoge y lo habilita ministerialmente, allá quedó, llegó a ser rey, pero cometió unos errores que lo hicieron entrar en un proceso que nos va a servir a nosotros para darnos cuenta. El rey David no abandonó el proceso, el rey David lo enfrentó y salió avante, porque nos vamos a dar cuenta que Dios nos da las mismas herramientas en la palabra para poder salir avante y poder superar cualquier proceso, recibir la bendición de Dios y poder manejar lo que Dios nos quiere dar, siendo enseñados por Él mismo a través de su Espíritu Santo. Entonces, mire, la historia cuenta, cuando usted lee 1 Samuel 28, 29, el rey Saúl estaba persiguiendo al rey David. En ese entonces era el rey Saúl persiguiendo a David. David tuvo temor y por no enfrentarlo, por respeto a su autoridad, cogió 600 hombres y se fue a refugiar con los filisteos. Entonces, ese es un error. Porque lo primero que yo entiendo aquí es, mire, hay procesos que están ocurriendo en nuestra vida porque hemos hecho malas conexiones. Hemos hecho conexiones con personas que no nos convienen. Hemos hecho conexiones con situaciones en las cuales Dios no nos mandó a hacer. Hemos hecho conexiones no solo con personas, sino que hemos hecho negocios, nos hemos acercado a personas que no nos convienen. Entonces, eso fue lo que hizo el rey David. El rey David se fue a refugiar con los 600 hombres donde los filisteos. ¿Y qué pasó? Llegaron los amalecitas y mire qué tremendo, porque llegaron a Siclag y Siclag es algo que reverdece y el Negev es el desierto. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque cuando David estaba con los 600 hombres haciendo conexiones y escondido allá con los filisteos, llegaron los amalecitas y le llevaron todo el campamento, le llevaron los hijos, las esposas, los siervos, todo se lo llevó. Entonces David se conectó con los filisteos, pero se olvidó de conectarse con el Señor, se olvidó de conectarse con su familia. Entonces, nosotros tenemos que conectarnos con el cielo y no con lo que nosotros sintamos. Es decir, el sentir nuestro muchas veces puede estar equivocado. Nosotros podemos meter el alma en muchas cosas y tal vez no es la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que aquí surge un elemento que tal vez no lo mencioné en la mañana, pero sí se lo voy a mencionar en este momento. Mire, el diablo quiere que todo mundo se dé cuenta de los problemas. Por eso aquí, cuando lo vamos a ver más adelante, el pueblo le reclama a David y le dice, ¿cómo es posible? Entonces, aquí hay algo muy importante que nos va a servir a nosotros. Viendo en el contexto, en 1 Samuel 31 y 2, dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, entonces David llega, porque allá los filisteos le dicen, ¿sabes qué, David? Ya no puedes estar con nosotros. Entonces el rey David se despide de ellos y va donde está su familia. No sé cuánto tiempo pasó,
Pero cuando llega ahí se da cuenta que Ziklag, lo que reverdece, el enemigo le había metido fuego y que los había llevado al Negev, que es el desierto. Entonces su familia, sus bienes, sus posesiones y toda la herencia que David y todos los 600 hombres tenían, se las habían llevado. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Entonces, está bien, o sea, en el sentido de la proporcionalidad de la fuerza, que se lleven las mujeres. Está bien que se lleven los niños. Pero aquí dice que se llevaron hasta los mayores. Entonces, aquí hay un problema. Yo le decía a las personas en la mañana que David preparó 600 hombres, entre otros, porque también preparó los 300 valientes. Quizás estos eran parte de esos 300 valientes. Entonces, David preparó 600 valientes, pero no preparó su casa. Entonces, el proceso nos enseña a tener carácter para preparar nuestras generaciones, para preparar nuestra casa. Porque entonces aquí vimos que el enemigo llegó, los amalecitas llegaron, y no hubo oposición de la gente mayor que se había quedado en Ziklag. Entonces los llevaron al desierto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque si no preparamos nuestras generaciones, hablaba también de que no es posible, hermano, y ahí créame, su servidor también se va ahí en la situación, en el mismo río. No es posible que nosotros no instruyamos a nuestros hijos, no es posible que no instruyamos a la esposa o en el caso, porque hay mujeres, hay hermanas que tienen esa facilidad de instruir también. En el caso de, cuando digo instruir es dar un rema, ese tipo de ayuda, porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara es la palabra. Ahí está la respuesta, hermano, en la palabra. Entonces, todo proceso nos forma el carácter. Porque David tenía, mire qué tremendo, David tenía carácter para pelear contra los filisteos, pero no tenía carácter para formar a su familia. Entonces el proceso nos enseña que tenemos que tener el carácter para decir no en la familia, para decir sí cuando conviene, para decirle no al pecado, para parar ciertas situaciones que nos están afectando. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces el proceso nos va a formar en el carácter. Así que no abandone, porque si usted abandona el proceso, está abandonando el propósito de Dios. Veamos lo segundo que yo veo acá. En el proceso debemos de fortalecernos en Dios. Entonces mire qué tremendo, porque el proceso que Dios permitió en la vida de David, de acuerdo a 1 Samuel 30, del versículo 1 en adelante, Dios lo permitió porque David se había olvidado del Señor. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es que David se va a olvidar de él? Sí, porque sus acciones evidenciaban que él no tenía conexión con el cielo en ese momento, sino que su conexión era con los filisteos, con el rey Aquis, creo que así se llamaba el rey de los filisteos. Gran amistad con él, hermano. Iban a pelear, pero el pueblo filisteo no quería que David estuviera ahí. Veamos qué es lo que pasa en 1 Samuel 35. Entonces, primero es que el proceso, todo proceso nos forma el carácter. Lo segundo aquí es que en el proceso debemos de fortalecernos en Dios. Entonces, mire, los procesos a veces nos van a debilitar. Los procesos a veces nos van a desanimar. Los procesos a veces nos van a hacer sentir triste. Quizás vamos a llorar, quizás vamos a desesperarnos. Pero hay que fortalecernos en Dios, no en el hombre. No refugiarnos en el hombre, sino que refugiarnos en Dios. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también iban cautivas, continuando con el versículo anterior. Y David se angustió mucho. Entonces, los procesos pueden causar angustia, pero hay que seguir. ¿Por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Entonces aquí al final dice que David se fortalecía en Dios. La pregunta es, en el proceso, en la prueba, ¿nosotros dónde nos fortalecemos? ¿Nos fortalecemos en el hombre o nos fortalecemos en Dios? Mire, aquí hay algo muy tremendo, porque Ahinoam significa gozo y Abigail significa luz. Quiere decir que en el proceso, cuando nosotros descuidamos la relación con Dios y Dios permite un proceso, es para fortalecer más nuestra relación con Él, nuestra búsqueda de Dios, nuestro nivel sacerdotal, que ya lo vamos a ver que es la siguiente. Entonces, el enemigo a través de la prueba, es decir, a través de los amalecitas, le quitaron al pueblo de Israel, porque ahí va David y todo el pueblo, le quitaron el gozo y la luz. No crea que llegaron los de Codensa
o los de, como se llame ahí donde usted está en este momento, los de la luz a cortar, no. Espiritualmente hablando, le quitaron el gozo y la luz. Entonces, vemos aquí que David se angustió porque el pueblo quiso apedrearlo. Pero ¿sabe qué hizo David? Se fortaleció en Dios. Entonces, David tenía dos opciones, hermano. O se quedaba llorando y resignado a perderlo todo, o iba delante de Dios a pedirle ayuda. Entonces nosotros, por eso, nos da carácter el proceso, porque nos enseña a fortalecernos en Dios y no fortalecernos en las circunstancias o en el hombre. Repito, el proceso para poder obtener la promesa, viniendo de un propósito de Dios, nos fortalece y nos da carácter. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña que toda situación en la familia, en todo lo que pasemos, tenemos que fortalecernos en Dios y no en el hombre. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Entonces David, continuando con 1 Samuel 30, 5 y 6, David se fortaleció en Dios, pero entendió algo. David se dio cuenta de que había perdido el sacerdocio. David había perdido el sacerdocio. David tenía liderazgo, pero había perdido el sacerdocio. Dice, y dijo David, 1 Samuel 37 y 8, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Mire, entonces, en el anterior vimos que David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Dios, pero aquí ya lo consultó. Aquí comenzó a realizar sus labores sacerdotales. ¿Perseguiría a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, entonces David, en 1 Samuel 38, lo que hace es, le consulta a Jehová, le consulta al Señor, y le dice, Señor, ¿puedo perseguir a mis enemigos? ¿Los voy a vencer? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces Dios le da la promesa, ¿se da cuenta? El proceso lo llevó en el proceso, él encontró la solución fortaleciéndose en Dios y preguntándole a Dios. Entonces, por eso tenemos que recuperar el sacerdocio, porque el sacerdocio, cuando lo recuperamos, nos enseña cuál es el camino a seguir en el proceso que quizás en este momento estemos pasando. ¿Qué nos enseña David? Que hay que fortalecernos en Dios y no en los hombres ni en las circunstancias, y después buscar al Señor, consultar al Señor. David consultó al Señor. Entonces, fíjese que Abiatar significa firmeza. Quiere decir que el sacerdote que David tenía era firme, pero David no era firme en el sacerdocio. Nosotros tenemos que ser firmes en el sacerdocio. Nosotros tenemos que entender de que Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que ser firmes para nuestros hijos, firmes en la familia, firmes en el trabajo. Que tú sí seas sí y que tú no sea no. Necesitamos ser firmes en las decisiones radicales para estar en santidad. Necesitamos ser firmes para quitar alianzas o conexiones que tal vez en este momento podemos tener que nos tienen en algún proceso. Quizás usted se metió a un negocio con alguien que lo dejó endeudado o la dejó endeudada. Quizás usted hizo algo que en este momento está pagando y no es su culpa. Esas son las conexiones que Dios quiere eliminar de tajo de nosotros. Entonces, David se dio cuenta que había perdido el sacerdocio. Mire, no se mueva. Escuche bien lo que le voy a decir. David, ¿qué nos enseña? Y David consultó al Señor. ¿Qué nos enseña eso? No se mueva por emociones, sino que muévase por dirección divina. Repito, David consultó al Señor. El proceso que estaba pasando lo obligó ¿a qué? A fortalecerse en Dios y a consultar a Dios. Entonces yo le digo de parte del Señor, ¿sabe qué? No se mueva por emociones. Muévase porque Dios le ha dado dirección divina. No se mueva por las emociones. Nuestras emociones nos pueden traicionar. Nuestras emociones, nuestra alma, porque ahí están las emociones, nos puede traicionar incluso para dar una palabra. Nuestras emociones nos pueden traicionar para tener una percepción de algo que quizás no es así. A veces nosotros vemos a las personas y nos imaginamos algo y no es así, porque es nuestra alma. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Que cuando David recupera el sacerdocio, recupera la intimidad con Dios, presencia. Entonces, cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, vamos a estar más afinados en nuestro discernimiento para poder ser certeros en lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, vemos que David recupera el sacerdocio. Ahora, viene algo muy interesante. Que no te detengan los torrentes. Entonces, en el proceso,
vamos a encontrar torrentes. No sé si usted ha visto un torrente. Aquí, pues algo que me ha impresionado, miren, si hay un río acá, en Honduras es el río Ulúa y el Chamelecón también, ahora son extraordinarios, son los ríos más caudalosos. Creo que el Ulúa es el más caudaloso. Pero aquí en Colombia, a mí me impresiona el río Magdalena. Quizás no conozco otros, pero ese río Magdalena, yo tuve la oportunidad de verlo en todo su esplendor aquí en el departamento del Huila, se llama. En el departamento del Tolima. Hermanos, ahí hay una parte que ese río se escucha un ruido increíble de la fuerza del agua. Entonces, así son los torrentes. Así son los torrentes a veces en la familia, en el ministerio, en la vida personal, en la vida laboral. A veces llegan de repente y esos torrentes barren. Entonces dice 1 Samuel 39 continuando. Ahora, aquí es la enseñanza del proceso, es que no nos detengan los torrentes. Que miremos algo y digamos, no, lo vamos a atravesar con la ayuda del Señor. Partió pues David. Entonces ya David tiene el visto bueno de Dios. Le dice, ve, lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Ya David se fortaleció en Dios. Ya David consultó a Dios. Ya Dios le dio el visto bueno. No se movió por emociones, se movió por dirección divina. Entonces, aquí vemos que David parte, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor. Aquí hay algo muy importante, donde se quedaron algunos. Entonces, dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados, mire, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Mire, no hay gloria sin proceso. Repito, no hay gloria sin proceso. No hay bendición sin proceso. No vamos a estar en una vida en abundancia sin proceso. No vamos a lograr cosas grandes sin proceso. Hay que pasarlos, hermano. Por eso agarre Filipenses 1:6 y dígale, Señor, en este proceso, perfeccióname tú. Eso quiero dejarle en su corazón, aparte de todo esto, hermano. Mire, mejor digámosle al Señor, Señor, Filipenses 1:6 en mi vida. Perfeccióname tú y que no me perfeccionen otros. Es mejor que nos perfeccione Dios y que no nos perfeccione el hombre. Es mejor caer en manos del Señor porque Él tiene misericordia, como dijo un día el rey David, y no caer en manos de los hombres que no nos van a tener misericordia. Entonces hay que seguir adelante. ¿Qué lo detuvo? ¿Qué torrente lo detuvo? ¿La falta de fe? ¿El desánimo? ¿La tristeza? ¿Qué lo detuvo? ¿Qué torrente detuvo su caminar en este proceso? No, hay que seguir adelante. Mire, ya Dios le había dicho a David, vas a recuperar todo. Entonces la promesa estaba, ¿se da cuenta? Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, vas a pasar este proceso, pero vas a recuperar lo que perdiste. Entonces la recuperación, hermanos, no va a llegar si no perseveramos. En Dios hay que perseverar. Si en su hogar hay problemas en este momento, perseveremos en arreglar las cosas. El proceso pasémoslo, no abandonemos. Hay personas que abandonan porque tal vez el hogar no está bien. Hay personas que abandonan porque tal vez el trabajo no está bien. Perseveremos. La carrera del cristiano es una carrera de perseverancia, de resistencia. No es una carrera de velocidad. Termino con esto. Porque la recuperación, mire, aquí pasó algo muy hermoso. Porque la recuperación trajo, como decimos en el buen colombiano, trajo ñapa. Para decirlo en Centroamérica, trajo chascada, pues trajo otras cosas que David ni se esperaba, porque David iba pensando en sus esposas, en sus hijos, en las esposas y en las familias de los demás 600 que iban con él. Entonces David iba enfocado en eso. Él no estaba pensando si cuando conquistara el lugar donde estaban los amalecitas, iba a venir algo más. No, él quería conquistar su familia. ¿Por qué? Porque un sacerdote habilitado, lo primero que conquista es su familia. Un sacerdote habilitado, lo primero que conquista es su familia. La recuperación viene con botín. Entonces, ¿qué le quiere decir el Señor esta noche a cada uno de nosotros, los que estamos y los que van a ver este mensaje? Que viene un tiempo de recuperación y viene con algo extra, una bendición extra. Y Primera de Samuel 30:18 al 20 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Mire. Dios le dijo, ¿lo vas a recuperar? ¿Y lo recuperó? Sí. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna. Mire qué tremendo. No les faltó cosa alguna. Primera de Samuel 30:19. Si está con alguien ahí, dígale, sabes, no nos va a faltar cosa alguna.
porque Dios ya lo determinó, que vamos a recuperar en el nombre de Jesús todo lo que quizás hemos perdido hasta este momento. Chica, dice, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como hijos e hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Entonces agarre estas dos frases, mire, no les faltó cosa alguna y todo lo recuperó David. Y digámosle, Señor, gracias, porque no nos va a faltar cosa alguna y todo lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. Digámosle, Señor, gracias, porque no nos va a faltar cosa alguna y todo lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Mira, hermano, no nos faltará cosa alguna. No nos faltará cosa alguna. Entonces termino este itinerario que el Señor me marcaba para los procesos. Y termino con un versículo que se encuentra en 2 de Corintios 4, 16 y 17. ¿Por qué termino con eso? Porque nosotros tenemos que entender de que si Dios ya nos dijo que no nos va a faltar nada y que todo lo vamos a recuperar, ahora aclaro algo porque no quiero que después me vaya a reclamar. Mire, yo le estoy dando la palabra de parte del Señor, pero ¿sabe qué le quiero decir? Que lo que Dios nos... Mire, vamos a recuperar los que nos conviene en Dios. Vamos a recuperar lo que nos conviene en Dios. Porque cuando Dios quita algo es para darnos algo mejor. Porque lo que teníamos que nos lo quitó, quizás no abonaba para el crecimiento del reino en nosotros ni en nuestra familia. Mire, saque lo viejo. ¿Quiere cosas nuevas? ¿Quiere recuperar cosas nuevas? Saque lo viejo. Viejos pensamientos, viejas actitudes, viejos rudimentos, sáquelos. A veces nosotros queremos cosas nuevas en la casa y ahí está esa silla vieja, hay que sacarla, hermano. Ahora, tranquilo, no me va a reclamar tampoco. Porque un día un ministro le dijo, bote esa cama vieja, el Señor le va a dar una. Y el hermano fue y la botó. Y al día siguiente estaba durmiendo en el suelo. Es que lo que hay que hacer, hay que botarlo, ¿sabe cuándo? Cuando ya tengamos, que Dios haya provisto el dinero para comprarlo. Es que la fe actúa así, la fe, ok Señor, tú dijiste que me ibas a dar todo, bueno, veamos por dónde. Eso es lo que hay que hacer. En el nombre de Jesús. Y mire lo que dice, qué hermoso este versículo. Dice 2 de Corintios 4, 16 y 17. Termino acá. Por eso no nos desanimamos. Entonces, que los procesos no nos desanimen. Que el torrente de Besor, porque el torrente de Besor, mire qué tremendo, es como un torrente de descanso. Pero en ese entonces, por eso ellos se quedaron descansando. Por eso, entonces, que el torrente nos sirva de descanso y no que nos impida el seguir avanzando hacia el propósito. Que nos sirva de descanso el torrente para pensar y repensar y replantear las cosas como las vamos a hacer. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza, fortalecidos. Hoy somos más fuertes en Dios. Y mire qué hermoso 2 de Corintios 4, 17. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Quizás hay dificultades en este momento, pero mire lo que dice en la versión Biblia del lenguaje sencillo. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, es decir, a las dificultades, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Dificultad, sinónimo de gloria de Dios. Dificultad es sinónimo de gloria de Dios. Proceso, desierto, prueba, es sinónimo de ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque nos debilitamos, nuestro espíritu se va creciendo. Porque el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Se acuerda de la perfección? Entonces, para perfeccionarnos, Dios lo que necesita es que seamos débiles. Ojo, no es que nos vamos a quedar postrados. Vamos a ir al torrente de Besor a retomar las fuerzas y poder conquistar en el nombre poderoso de Jesús. Las cosas no van a durar para siempre, hermano. Mire, los problemas en el matrimonio, en la familia, no van a durar para siempre. Algo va a hacer el Señor. Pero hay que dar un salto de fe y decirle, Señor, no más. Tome sacerdocio. Tome autoridad como sacerdote en su casa y diga, no más, Señor, no más problemas, no más líos aquí. Vamos a tratar de vivir en paz y vamos a hacer que tú te sientas orgulloso de nosotros. Dios nos llenará de su gloria. De nada nos va a servir tener bienes sin presencia. Una casa sin presencia de Dios simplemente es una casa. Pero una casa con presencia de Dios
es una iglesia poderosa para el Señor. Un negocio sin presencia de Dios simplemente es un negocio, pero un negocio con presencia de Dios es una oportunidad para bendecir no solo a esa familia, sino que a muchas familias. Un ministerio sin presencia de Dios simplemente son palabras que retiñen y resuenan como címbalo que resuena. Pero un ministerio con presencia de Dios es un ministerio que abre puertas para nosotros ser bendecidos. Que el Señor lo bendiga y que en el nombre de Jesús, si está pasando en algún proceso, le trasladé con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo. Y quisiera orar por esta palabra, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos entender de que el proceso hay que atravesarlo. A grandes procesos, grandes victorias. A grandes procesos, grandes propósitos. No abandone el proceso. No abandonen el proceso, porque si usted abandona en el proceso, si deja de orar, si deja de ayunar, si deja de buscar del Señor, si se desanima, entonces está abandonando el propósito de Dios. Y usted no es cualquier cosa, usted es un propósito de Dios, usted no es un accidente, siempre se lo he dicho. Su familia, su vida, el ministerio, nuestras vidas no son un accidente, son un propósito de Dios. Padre, te doy gracias por este momento. Bendigo tu nombre, Señor, bendigo mis hermanos. Gracias por esta oportunidad de trasladar este mensaje y hacerlo bien, Señor, como a ti te agrada. Te ruego que bendigas a todo aquel que escucha en este momento y que lo va a escuchar de manera posterior. Señor, bendice en el nombre de Jesús mis hermanos. Yo te ruego que aquel que esté pasando un proceso, que tú le puedas ayudar a no abandonar. Espíritu Santo, te ruego que llenes a mis hermanos, mis hermanas, a esas familias, Señor, que están pasando situaciones difíciles, a esos que están en los hospitales, a todos aquellos cristianos y no cristianos que tal vez están atravesando problemas en este momento. Que esos procesos, Señor, ellos los puedan pasar con la dirección sabia que viene de ti a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, te bendecimos. Si usted no conoce a Cristo y está atravesando un problema, el único que le va a ayudar a salir de ese problema se llama Jesucristo. Así que si usted no conoce a Cristo y está atravesando algún proceso, dígale: Señor, en este día yo he entendido que el único que me va a salvar y me va a sacar de este proceso, de este torrente, eres tú. Por eso yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento y te pido perdón, Señor. Te abro mi corazón para que entres a mi corazón y me puedas dar vida eterna. Señor, gracias porque tengo el Espíritu Santo dentro, tengo vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo. Si usted se había alejado del Señor, dígale: Señor, hoy regreso como el hijo pródigo. ¿Para qué? Porque he entendido que el proceso que he vivido me ha servido para crecer. Señor, enséñanos, por favor. Ayúdanos a tener paciencia, a tener esa sabiduría, a estar cerca de ti, a tener presencia. No queremos ser una casa sin presencia, queremos ser un hogar, Señor, una familia con presencia tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice Colombia, Señor. Bendice este país. Te ruego por Israel, te ruego por Honduras, Señor, que va a elecciones el próximo domingo. Gracias, Señor, por nuestras autoridades espirituales. Gracias por los hermanos. Gracias por esta oportunidad de poder entender, viendo a David, que sí se puede. Que no nos vamos a mover por impulso, Señor. No nos vamos a mover por motivaciones humanas, sino que nos vamos a mover por dirección divina. Vamos a hacer las cosas por dirección divina. Gracias, Señor, tú nos vas a mostrar cómo salir de este proceso. Y, Señor, perfecciónanos tú mejor, que no nos perfeccione el hombre. Gracias, Padre, cancelamos todo ataque del enemigo, declaramos inoperante todo ataque de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, pues en esta transmisión extraordinaria que hicimos. Les esperamos vía virtual el día martes a las 7 de la noche, pues estaremos hablando y compartiendo de la palabra. Bendiciones.